La última, quizá, de las épocas en las que se ofrecieron ideologías liberadoras fue la de los 60, antes de comenzar a sospechar que la verdad es un asunto relativo y que toda búsqueda de una verdad absoluta está condenada irremediablemente al fracaso. This is the end, beautiful prayer. La creencia en una verdad que debía ser liberada del yugo de las ideologías y que aparecería pura después de ser rescatada, llevó con el tiempo a comprobar que es imposible librarse de la ideología, que no existe una verdad desideologizada, que la verdad es un invento ideológico, que, en una palabra, la verdad no existe. Semejante golpe sumía a la humanidad en un estado de desilusión profundo, y desde entonces, opina Finkielkraut, nos encontramos atrapados en una crisis del pensamiento, en donde el cuestionamiento existencial tiene cada vez menos adeptos, y el pasado pierde a menudo su condición de memoria histórica, reduciéndose a una nostalgia que convierte la contracultura en eslogans publicitarios. Boys, boys. Es así como florece una especie de retórica hueca, de filosofía sin contenido que inunda los cerebros y los lenguajes desconcertados, en la que se propone vivir para las formas, cultivando las apariencias y olvidando toda preocupación por cuestiones más complicadas como la verdad. Entonces se erige la publicidad sustituyendo a los mesías desbancados, predicando una cultura universal de imágenes y sueños para ofrecernos el individualismo y guiarnos en masa hacia la felicidad. A la hora de hablar del fenómeno del hombre como sujeto de deseo, como objeto de deseo, es evidente que estamos tratando un problema relacionado con la publicidad, y cuando hablamos de publicidad es evidente que hablamos también de retórica. La retórica siempre ha presupuesto la posibilidad de un desenmascaramiento en el sentido de descubrir aquello que se oculta detrás de un discurso aparente, en este caso un discurso de la publicidad. Ahora bien, la posibilidad de un desenmascaramiento siempre ha ido de la mano de la posibilidad de encontrar una verdad detrás del discurso de la apariencia, lo cual evidentemente se relaciona con las grandes ideologías tradicionales que pensaban en esa posibilidad de desenmascaramiento. Dado que podemos decir que prácticamente a partir de los años 70 hay una crisis de las grandes narraciones tradicionales, de las grandes ideologías tradicionales tales como el marxismo o el estructuralismo, es evidente que hoy en día no podemos hablar de un discurso que sea capaz de llevar a cabo ese desenmascaramiento sin que él mismo sea entendido como máscara. Y en ese sentido se produce como una especie de coexistencia, más que eliminación, de verdad y juego en un mismo espacio. Lo que tal vez en el ámbito que estamos tratando, en el ámbito de los roles sexuales, en este caso del hombre como objeto, implica no tanto que el hombre se convierta en el objeto como que todo se objetualiza, y en ese sentido una especie de intercambiabilidad de los roles sexuales que conduce a una especie de asexualidad indefinida o a una sexualidad a las formas también indefinida, ¿no? Es posible que la pérdida de credibilidad en las ideologías favoreciera también, entre otras crisis, la de los roles sexuales. Que las mujeres tuvieran que ser solamente maternales y frívolas, y los hombres indolentes y austeros, había comenzado a ser dudoso muchos años atrás. Y como toda definición histórica,
Las esencias de lo masculino y de lo femenino se habían vuelto susceptibles de ser revocadas y relativizadas. La relación entre los sexos no pudo pues mantenerse al margen de aquella revolución democrática que alcanzó su esplendor en los 60, cuando la diferencia entre hombres y mujeres dejó por fin de ser tajante para convertirse en una mezcla de géneros, en un fundido de incertidumbre y vaguedad. Las mujeres, liberadas al fin de la maternidad por los anticonceptivos, pudieron pues desarrollar su capacidad activa de desear, después de siglos de haber permanecido como objetos de deseo. Y los hombres, liberados de la obligación de la eterna iniciativa, tuvieron al fin derecho a la fragilidad y la dispersión atribuidas a las mujeres, y a ser igualmente condicionados por la moda. Algunos francamente entusiasmados, otros más escépticos que relajados, y muchos seriamente preocupados por la sospecha social de que el sexo masculino está perdiendo su autoridad y que, por lo tanto, el papel del macho tiene que ser defendido y radicalizado. El primer tema que surge en el plano teórico al hablar de la feminización del hombre sería aquel que dimana o aquel que está en relación directa con el problema de tener o no tener el falo. Diríamos que todo lo que podríamos llamar el fantasma seductor de la mujer es precisamente esa fantasía en torno a la posesión del falo. Cuando Lacan dice que la mujer no existe, si existe está loca, lo que plantea es precisamente que la mujer fantasea el falo y es precisamente por el hecho de no tenerlo por lo que quiere ser respetada, querida, deseada, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo de la mujer se recubre de atributos fálicos? Esto, lo que dice Baudrillard en el intercambio simbólico y la muerte, es el juego ritual del striptease. La mujer se reviste con algo que luego se va desprendiendo de él. ¿Qué ocurre cuando es el cuerpo del hombre el que se inviste o se recubre de atributos fálicos? Aquí se plantea la sospecha de que tal vez el hombre no detente tampoco el falo. Bueno, voy a hablar ahora de la cultura publicitaria como un sistema de valores. Los individuos operamos a partir de lo que solemos denominar los psicólogos marcos o sistemas de referencia. Es decir, todo el conjunto de actitudes, de valores, de prejuicios, de expectativas, es decir, todo aquello que de alguna manera u otra condiciona la manera de ver, de percibir y de reaccionar ante el mundo externo. Sin embargo, pienso yo que vivimos en una sociedad que podríamos considerarla como hondamente insatisfecha, individuos hondamente insatisfechos y con un gran número de frustraciones y aspiraciones no realizadas, donde estos marcos de referencia no suelen estar, digamos, excesivamente consolidados. Esto produce un fenómeno que podríamos llamar, tanto desde una perspectiva más amplia como de una perspectiva individual, aquello que solemos llamar soledad ideológica. ¿Esto qué significa? Es decir, una sociedad en estado de anomía, donde los valores son cada vez más difusos, donde los valores son cada vez más contradictorios, demasiado heterogéneos, y donde ello mismo es lo que permite que ese universo publicitario, que esa cultura publicitaria se convierta en un marco de referencia, que permite, o que ofrece no solo un sistema o un conjunto de informaciones acerca del producto, sino que ofrece paralelamente, cuando ofrece un producto, todo un conjunto de valores y todo, en definitiva, todo un sistema o modo de vida. ¿Esto qué supone? De esta manera se convierte la publicidad en una instancia de comparación, donde los individuos se reflejan y aprenden como los otros. En este caso, los otros serían unos otros míticos o unos otros estereotipos. Diríamos que uno aprende con esos otros estereotipos formas de vivir, formas de pensar y formas de comportarse.
Aunque la publicidad predica hoy mujeres tan emprendedoras e independientes como hasta antaño solo lo fueron los hombres, y hombres tan cosificados como hasta hace poco solo habían sido tratadas las mujeres, hay quienes opinan que ese hecho no tiene por qué llevar a la pretendida igualdad de sexos y que los papeles masculino y femenino seguirán alimentando sus diferencias como un arma de poder. Esa especie de asimilación que se hace en nuestra sociedad en tener el falo, tener el poder. En el sentido de que sí se plantea la sospecha, más o menos infundada, habría que poner el in entre paréntesis, ¿no?, de que el hombre no tiene tampoco el falo, entonces se plantea también que no tiene la hegemonía del poder. Con lo cual nos encontramos ya dentro, en el terreno de la seducción, con un discurso en principio antiautoritario. Lo cierto es que, aunque siempre se haya preocupado el hombre por su aspecto, hoy es bombardeado por una variedad creciente de modelos de imagen con los que puede identificarse. Se vuelve activo y selectivo ante el espejo. Hoy, el hombre se contempla. La publicidad ha sido y es una máquina de fabricar estereotipos, de fabricar y de perpetuar estereotipos. Ahora bien, por lo que respecta a los estereotipos de hombre y de mujer, la publicidad ha continuado un poco con dos estereotipos de mujer fundamentales, el de madre y esposa y, por otra parte, el de mujer que espera la llegada del varón en su harén. Ahora bien, por lo que respecta al hombre, la publicidad ha perpetuado también dos tipos de hombre. Por una parte, el padre esposo y, por otra parte, el aventurero. A partir de los años 80 hay un cambio fundamental en esos estereotipos, tanto en los de la mujer como en los de hombre. En los de la mujer aparece una mujer ejecutiva, un poco influidos los publicitarios por las teleseries americanas, y también una mujer independiente, una mujer que los publicistas llaman hechicera. Eso por lo que respecta a la mujer. En cuanto al hombre, aparecen dos tipos de hombre, lo que se llama el hombre deseo y el hombre belleza. Es decir, el hombre, a partir de los años 80, para los publicistas puede ser también simple y pura apariencia, es decir, una imagen. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que, aunque las mujeres sean las destinatarias inmediatas de la compra de esa publicidad, los hombres se ven o aprenden a mirarse, a verse en esa imagen nueva, en ese hombre objeto, ese hombre deseo o ese hombre belleza, algo que hasta ahora no ha existido. La publicidad, por tanto, es un poco la vanguardia dentro de una serie de cambios sociales que se están dando en nuestra sociedad más actual. En la moda del culto al cuerpo es más importante la forma física que la salud, la apariencia más que la identidad. Se alude constantemente a la posibilidad de transformar todo cuerpo en el arquetipo de la belleza y la juventud que poseen los maniquíes. Boutiques, peluquerías, gimnasios, gabinetes de estética, cirujanos plásticos y demás especialistas de la imagen ofrecen todo tipo de implementos y prótesis para el aspecto exterior, en una extraña época marcada por la paradoja. Perdemos la identidad buscando obsesivamente otra, porque la que tenemos no nos satisface.
diríamos que ese carácter masificante, o diríamos el efecto, digamos, y esa penetración que tienen los medios de comunicación de masas y en concreto la publicidad, digamos, responde quizá a esa necesidad psicológica que tenemos de sentirnos aceptados socialmente, es decir, evitamos el rechazo social. Podemos también decir que existe una presión social para que las pautas de comportamiento se ajusten a aquello que es valorado y deseable socialmente. Y esto quizá por una razón, las personas prefieren, digamos, acomodarse al pensamiento de los demás, a la forma de actuar de los demás y a evitar, digamos, el riesgo que supone mostrar una disconformidad o el riesgo que supone, digamos, el rechazo social de los otros, digamos, no estar, digamos, dentro de esa masa homogeneizada. ¿Qué supone esta conformidad social? En primer lugar, supone una disminución de la tolerancia a las diferencias. Desde estos medios de comunicación se está reforzando sobre todo el estereotipamiento y, por lo tanto, se está debilitando el individualismo. Es una situación paradójica, puesto que el individualismo es, digamos, uno de los leitmotivs que aparecen, diríamos, asociados a los distintos productos y a la imagen, digamos, a los roles que aparecen en la publicidad. Y por otra parte también se produce otro fenómeno, que es una lealtad irreflexiva ante esas pautas de comportamiento, diríamos, que están seguidas, digamos, por la gran mayoría. Esto, diríamos, se traduce en un curioso fenómeno, que es el difícil equilibrio, es asombroso, que se produce entre, por una parte, el deseo de conformidad, el deseo de aprobación social, el deseo de aceptación social, por una parte, y por otra parte, ese deseo justamente de individualismo, ese deseo de distinción y ese deseo de singularidad. De manera que se produce un curioso híbrido, que podríamos llamarlo el individualismo conformista, es decir, una mezcla de, por una parte, deseo de independencia y por otra parte, deseo y necesidad de sentirse adaptado y aceptado, digamos, por el resto de la sociedad, por decirlo así. Esta propuesta publicitaria de reformar nuestros cuerpos para rehabilitarlos como objetos eróticos forma parte de esa promesa mesiánica de gozar del presente olvidando el pasado, disfrutando de la eterna juventud a la que nos encadena este nuevo hedonismo, tratando desesperadamente de permanecer tan jóvenes y hermosos como aquellos que, desde el televisor, el cine, las vallas o las páginas de las revistas, nos sugieren que el amor, la diversión, el poder y el dinero guardan una estrecha relación con la belleza física. Trabajar no es, pues, un sacrificio en vano. Si en la antigua Grecia vivir para el placer era la consigna del hedonismo, hoy lo es trabajar para el placer. Trabaje ahora, goce después. Solo el que trabaja puede acceder a este hedonismo. En toda sociedad democrática desarrollada, está previsto que cualquiera pueda deshacerse a crédito de sus defectos físicos. Y si la cultura occidental ha renunciado a que el trabajo sea divertido, el ofrecimiento del fin de semana como recuperación del tiempo perdido se convierte en la promesa a la que hay que extraer la máxima rentabilidad. En general no puede pensarse en una sociedad en la que la gente que tenga un trabajo particularmente aburrido tenga después una relajada y al mismo tiempo divertida actividad de tiempo libre. Normalmente el trabajo enajenado genera una búsqueda más bien frenética de la diversión, del resultado inmediato de la diversión, con detrimento de lo que pudiera ser todos los aspectos relajados y que supongan aprendizaje del uso del tiempo libre. Además, después de haberse instituido el divorcio, se acepta que se tenga derecho a amar más de una vez, incluso que se viva amando en una fantasía poligámica, y el mercado está presto a ofrecer todo tipo de productos que invocan el sueño de la seducción. Por otra parte, en el mundo laboral se impone cada vez más la imagen del triunfador
contra la llana buena presencia que solía solicitarse a los trabajadores. La figura del yuppie, que representa la salud, la agresividad y el dinamismo que requieren las empresas, no es más que la forma externa de conceptos tales como creatividad, esfuerzo y ambición, que garantizan la productividad. Los hombres que empiezan hoy incorporándose al mundo laboral, hombres entre los 20 y los 30 años, y en especial aquellos que hayan de realizar trabajo de mercado entre empresas o de cara al público, se verán arrastrados por esa corriente del look, donde el poder se identifica con el cuidado de la apariencia. Algunos lograrán sobreponer su talento a su imagen y pasarán la prueba que liberará a su aspecto exterior de todo juicio. Otros, sin embargo, la mayoría, tendrán que aparentar el éxito que persiguen con un cuerpo bien cuidado, un buen corte de pelo y mucho diseño en el conjunto de indumentaria que habrá de representarle como al triunfador que debe, al menos, aparentar ser en el duro mundo de la competencia. Bueno, en la sociedad contemporánea resulta un hecho evidente que la imagen que desarrolla el ser humano a la hora de buscar un puesto de trabajo es, si no un elemento fundamental, cuando menos un elemento a tener muy en cuenta. La figura recientemente repetida o frecuentemente repetida del yuppie, no por ser una realidad foránea, más o menos importada de los Estados Unidos, deja de tener una relativa o importante relevancia dentro del contexto del Estado español. Evidentemente, el concepto de imagen no se debería únicamente circunscribir a los aspectos físicos y demás accesorios que este sujeto desarrolla o este individuo desarrolla a la hora de buscar un trabajo o desarrollar su desempeño dentro de un contexto laboral. También es resultado de una determinada formación, de unos determinados estudios, de unos determinados sistemas de promoción personal y desarrollo personal a la hora de buscar empleo. Todos ellos, en mayor o menor medida, confluyen en un mismo concepto o en una misma idea que se podría de alguna forma reducir a lo que podría decirse como el triunfo personal o la ubicación del triunfo personal dentro de ese contexto laboral para posteriormente ser exportado a la vida comunitaria, social, familiar, etc. Lo que ello conlleva es posiblemente una exageración de la importancia de esa imagen dentro de ese contexto laboral y desde luego algo similar dentro de ese contexto familiar, social o comunitario o en la comunidad que ese individuo se desenvuelve. Lo que por otra parte también resulta evidente es que después del fracaso o de alguna manera la reducción de la importancia de los ideales de la nueva izquierda de los 60, se produce un nuevo desarrollo en donde de alguna manera esa idea de triunfo antes aludida aparece como un concepto fundamental. Y conviene advertir aquí que ese triunfo no solamente se circunscribe, como ya he indicado, a esa imagen física, sino que tiene que ver con esa capacidad para formarse y desarrollarse dentro de ese contexto empresarial altamente competitivo. Algunos agobiados en el trabajo, otros cansados de credos, otros más quizá angustiados por la creencia de que el sexo masculino va perdiendo poder frente al femenino, o por estar expuestos constantemente a una publicidad que propone hombres hermosos y jóvenes, ejecutivos agresivos y triunfadores, frente a mujeres cada vez más conocedoras y competentes, o sencillamente disfrutando de la liberación de una apariencia austera. Los jóvenes hombres medios tienen la alternativa de los sueños, investirse de las imágenes de seducción, poder y triunfo que les proponen los modelos y los productos publicitarios. Pero bueno, la mentalidad del vestir está ahí y la mentalidad del vestir ha hecho que el hombre dispare su consumo en ropa, porque se ha dado cuenta de que no solo él influye en la ropa que se pone, sino que la ropa influye en su propia mentalidad, que intentan ganar dinero muy rápido. Y esas personas, como estamos hablando del vestir, se les denomina, aparece, todos lo hemos oído, la palabra yuppie.
La palabra yuppie define a aquella persona que se viste muy bien por arriba, pero que como tiene una actividad importantísima, descuida ciertas partes de su vestir. Estas personas, yo las definiría un poco, luego de haber meditado sobre ello, como personas que miran a lo lejos, tienen un objetivo, no estamos aquí para juzgar cuál es su objetivo, pero realmente tienen un objetivo y van a por él contra viento y marea. De algún modo han sido influenciados por su niñez, por su más juventud, en que según la ropa que se pongan, hacen, actúan. Y estas personas resulta que se ponen la ropa con la que piensan que van a actuar. Pero como al colegio, a la facultad, han ido con zapatillas de tenis, han ido con una alegría, vamos a llamarle alegría en el vestir, pues no se conforman con llevar el traje adusto de chaqueta y corbata, sino que lo llevan porque hay que llevarlo, pero al mismo tiempo no renuncian a una actitud distinta, a una actitud un poco contestataria, como reminiscencias de aquello de los hippies, etcétera, etcétera. Se niegan a perder aquella condición que tenían de estudiantes, pero sin embargo se dan cuenta de que lo que quieren es un objetivo determinado, y ese objetivo es el progreso y rápido. No hay tiempo para esperar. El negocio consolidado, el negocio que pasa de padres a hijos, la empresa familiar, eso desaparece. Es el negocio rápido. La especulación llevada a sus últimas consecuencias y como consecuencia la especulación bursátil. Incluso en el cine, los protagonistas masculinos de hoy representan a hombres que seducen por el diseño de su apariencia. Y si antaño resultaba verosímil que la chica de la película se decantara por un hombre como el oso, entre más feo, más hermoso, hoy la particularidad estriba en que quizá incluso la fealdad lleve su buena dosis de planeación y diseño. Si quisiéramos encontrar un poco la vinculación en el terreno de lo que podríamos llamar la estrategia narcisista y cine, que es un poco el terreno en el que yo me muevo, se podría plantear efectivamente que hay un origen de esta estrategia narcisista en el actor, que sería lo que en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial supuso las técnicas del actor studio. Entonces el trabajo del actor se convertía casi en una especie de psicodrama. El actor tenía que recurrir a una serie de procedimientos, a una serie de repertorios emocionales, cuyo último avatar es efectivamente el maravilloso trabajo de Marlon Brando en la película de Bertolucci, El último tango en París. Esa especie de verdad emocional que se proyecta sobre el personaje lleva a una identidad actor-personaje. Una identidad actor-personaje que, en el caso concreto del personaje más mítico del actor studio, que es James Dean, pues será llevado quizá hasta las últimas consecuencias. Lo que lleva es un poco a definir un tipo de personaje y un tipo de actor muy narcisista, es decir, muy elaborado a partir de la gestualidad y muy encantado con sus propios gestos. Efectivamente, aquí también encontramos nuevamente ese recubrimiento del cuerpo del actor con una serie de atributos fálicos, es decir, recordemos un poco la cazadora de James Dean en Rebelde sin causa, o toda la parafernalia, incluyendo la moto, ¿no? La gorra, la cazadora de cuero, la moto, que era un elemento muy fálico también, de Marlon Brando en la película aquella de Salvaje, ¿no? Todo esto lleva a una nueva imagen, es decir, una nueva imagen de actor y personaje que incide mucho en el carácter tierno, en el carácter de establecer una cierta indefensión, apelando a los sentimientos maternos del público femenino. Es decir, esa búsqueda de la fragilidad, de la ternura y de la seducción como una deriva del sentido es algo que se introduce en el cine en la época del actor studio, después de la Segunda Guerra Mundial, y rompe con la tipología viril, ¿no? Que hasta ese momento se vehiculaba en el mudo con John Gilbert, por ejemplo, el típico actor latino, o Clark Gable posteriormente, ¿no? Por eso, este carácter narcisista, esta feminización, en alguna medida, de los actores del actor studio, lleva a una particular relación hombre-mujer, que es una especie de interrogación a la mujer como detentadora de un saber que no se sabe a sí mismo, que es el saber del deseo, ¿no? Y que quizás estaría muy bien materializado en
encantadora canción que Mozart hace cantar a Cherubino en la tercera escena del acto segundo de las bodas de Fígaro, aquello de «Voi che sapete qué cosa es amor, donne vedete si olo nel cor», ¿no? Vosotras que sabéis qué cosa es el amor, decídmelo, decidme si lo llevo en el corazón. Es decir, plantear que no hay un saber absoluto sobre el deseo, que no es precisamente el hecho de la virilidad o de la masculinidad garantía de que se sepa directamente qué es lo que se quiere alcanzar, ¿no? Digamos, sino que hay una deriva del sentido en torno al tema de la seducción. La seducción es fragilidad, la seducción es antiproductiva, la seducción es algo excedentario, es algo que se opone de alguna manera a los parámetros de producción de nuestro mundo, de nuestra civilización, y ese es el valor un poco que Baudrillard, por ejemplo, rescata, ¿no?, en el tema de la seducción, y es un poco, en definitiva, lo que yo vería de elemento positivo en esta historia, ¿no?, de cómo el look puede feminizar al hombre y llevarlo a otra serie de valores, a otro tipo de coordenadas de valores que podrían ser un poco alternativas, un poco al sentimiento y a la moral dominante, diríamos. En una época de medios de comunicación cada vez más eficaces, las modas publicitarias no tienen fronteras y las grandes empresas multinacionales venden lo mismo en todo el mundo. Pero de alguna forma las modas se reapropian, son interpretadas según nuestras formas de vida, según nuestra cultura. Así que la propuesta de un hombre preocupado por su hermosura encuentra aún hoy algunas sociedades más adeptas que otras. ¿Acaso por su poder económico? ¿Acaso por recuerdos en su historia de una mayor permisividad al culto de la belleza masculina? ¿Acaso también por el nivel de desencanto de sus individuos? Cabría subrayar cómo determinadas campañas publicitarias, como las que me he referido, tienen como punto de experiencia o como punto experimental Valencia, donde se cree que la gente es mucho más permisiva delante de este tipo de publicidad, de la publicidad del hombre imagen o del hombre objeto. En concreto, se cree que el hombre no reacciona en contra, por decirlo de alguna forma, pasa más de esa publicidad, mientras que la mujer es mucho más receptiva. Mientras que en otras sociedades, quizá del interior del Estado, la mujer es menos receptiva y, sobre todo, el hombre es mucho más reaccionario delante de esta publicidad que invierte o que cambia sus valores. En una publicidad en la que el hombre simplemente es imagen, es apariencia. España se abrió a las ideas extranjeras aconsejada por la llegada del turismo y por la entrada de divisas de sus emigrantes en los 60. Hasta entonces, tanto hombres como mujeres vestían en su mayoría las confecciones de sus sastres y la perfumería y la cosmética se limitaban a jabones, aguas de colonia y otros productos para la higiene. Bueno, estamos en 1950, aproximadamente la década de los 50, todavía no hemos empezado aquel despegue, el milagro español que se dio en llamar en ciertas épocas, aquel turismo, aquel primer bikini que despega nuestra idea del turismo, y entonces empezamos a llamarle turismo porque hubo un bikini, se vio una barriga. Bien,
realmente lo que ocurre en el vestir masculino, no estamos hablando de bikinis aquí, lo que ocurre en el vestir masculino es que el público empieza a pensar en cómo viste. Se empieza a entrever lo que será ese anuncio que aparecerá en todos los diarios: se necesita ejecutivo agresivo. Y estas personas, estos jóvenes que de algún modo acaban en sus primeros momentos con las primeras promociones de la carrera, aquella famosísima y ampulosa de ciencias económicas, políticas y comerciales, que es como se llamaban al principio, todas estas personas resulta que se dan cuenta de que no solamente tienen que reforzar su personalidad con el vestido, con cómo se visten, sino que depende de cómo se visten, influirán no solamente en sí mismos, sino en los demás. Y es importante, me parece que es importante aquello que acabo de decir de en sí mismos, porque hay muchas veces que se cambia. Creo que todos los que en este momento me escuchan pueden pensar que hay muchas veces que cambiamos nuestra mentalidad por la forma en cómo nos encontramos vestidos en ese momento, y que si cambiamos de vestuario, de algún modo estamos cambiando nuestra propia personalidad. No era aquel señor que reforzaba su personalidad con el vestir, y lo tenían que ver siempre así, sino que era aquella persona que no es lo mismo tomar una copa en un bar que estar en una playa, que estar en la calle, o ir con el maletín de ejecutivo del que hablábamos por esa calle, intentando decirles a los demás que él está en posesión de la verdad y que ese milagro económico lo va a hacer él. Hoy, después de haber pasado por la transición de los productos para después de afeitar, los españoles utilizan cada vez más variedad de cosméticos, tan especializados y sofisticados como los que siempre estuvieron restringidos al uso femenino. La venta de perfumes masculinos ha superado ya el índice de ventas con respecto a otros países europeos. Las boutiques masculinas proliferan compitiendo ferozmente contra el recato de las sastrerías, y en la próspera industria de las revistas masculinas aparecen cada vez con más frecuencia consejos para el vestir, para posar, para seducir o para aparentar seducir. En esta trayectoria de hace 15 años sí ha cambiado muchísimo la desenvoltura del hombre en cuanto a decidirse a entrar a una peluquería de señoras, a cortarse el pelo. Por la sencilla razón de que la clásica peluquería de caballeros está como un poco estancada a nivel de lo que hoy el hombre exige en cuanto a consejos como muy concretos de cortes de pelo a cambios de imágenes, que es lo que realmente el hombre está buscando últimamente. Entonces entran decididos a una peluquería de señoras porque saben que ahí les van a dar lo que ellos buscan, lo que ellos quieren. Bueno, los hombres entraban pues con mucho miedo y con mucha represión, porque les daba corte el que estar en una peluquería de señoras cortándose el pelo con una señora al lado. Entonces les daba mucho corte. Ahora no. Ahora son mucho más audaces y piden de todo. No es como antes, que decían que el hombre cuanto más feo y el oso cuanto más feo más hermoso. Pues es todo lo contrario. Hasta cierto punto el varón se ha preocupado siempre de su indumentaria, pero de una forma negativa. Por una parte, adoptando más bien un uniforme que no un disfraz. Yo contrapondría el uniforme como algo obligatorio, como algo rígido, frente al disfraz, que tendría un aspecto voluntario y lúdico. La historia empieza ya hace bastantes años, cuando la burguesía quiere desmarcarse de la aristocracia y se disfraza en el sentido de adoptar un uniforme, se uniformiza como si fuera prácticamente la chimenea de su propia fábrica, o adopta unos aspectos siempre particularmente solemnes, serios y rígidos. Es decir, el hombre se preocupa precisamente de no tener una apariencia excesivamente frívola, alegre y divertida. En ese sentido, a mí me parece muy positivo el que en este momento haya un mayor interés de los hombres por la indumentaria, por la ropa y por el cuidado personal, aun cuando me temo que sigue estando demasiado vinculado a los uniformes. De alguna manera la gente o se viste con el uniforme de ejecutivo, o con el de cowboy urbano, o con el de deportista más o menos mezclado con el de astronauta. Siguen siendo, por desgracia, uniformes, mientras que lo más interesante es que el varón aprenda a disfrazarse. Como de todas las maneras, entre nuestra cultura, no sé si por influencia árabe o por cualquier otro tipo de razones, todavía hay un cierto gusto en disfrazarse, aprovechando como transgresión la fiesta, en el caso, por ejemplo, de los moros y cristianos.
Las culturas del Mediterráneo guardan una larga tradición hedonista en sus historias. Árabes, griegos y romanos hicieron florecer en alguna época la entrega a los placeres, y entre ellos el de admirar el cuerpo masculino. ¿Acaso por su herencia, Valencia estuviera desde un principio más dispuesta a recibir con permisividad esa promesa publicitaria, ese quimérico hedonismo que incluye el ofrecimiento de múltiples productos para el embellecimiento masculino? Primer desodorante body spray para hombre. Axe, un eficaz desodorante con una fragancia varonil para todo tu cuerpo. Axe, la primera impresión es la que queda. Según encuestas realizadas por empresas especializadas, Valencia aporta junto con Murcia el mayor número de varones preocupados por su imagen, junto a otras cifras que concluyen que el varón español es aún poco aficionado a los productos de cosmética en comparación con los europeos, aunque el consumo español de perfumes sea, sin embargo, el mayor de Europa. El crecimiento del número de boutiques masculinas en 5 años en la ciudad de Valencia, detectado en un sondeo por alumnas de la licenciatura de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de esta ciudad, indica una demanda cada vez mayor de ropa y accesorios. Pero de algún modo, estamos viendo que nuestra personalidad, nuestra mentalidad está cambiando con nuestra forma de vestir. ¿Y esto qué provoca? Provoca que dediquemos una parte importante de nuestro presupuesto, de nuestros sueldos, de nuestros ingresos, precisamente a eso, al vestir. Como comprenderán, los comerciantes estamos encantados con el asunto. A pesar de ofrecer el individualismo, el carácter masificante de la moda tiende a borrar las diferencias entre los individuos, incluso entre los pueblos, y hoy iguala a hombres y mujeres en su capacidad de consumo. El cuerpo masculino se ofrece a nuestro alrededor como reclamo, hombres objeto junto a mujeres objeto, aparentemente gozando la posesión de la belleza, aparentemente inmersos en una era de goce visual, aparentemente, también, escapando de todo cuanto signifique reflexión.